Damos gracias al Señor de tener esta oportunidad nuevamente de abrir la palabra de Dios, de poder estudiarla, de poder escudriñarla. Acompáñenme, por favor, al Salmo 100. Vamos a considerar este salmo que es cortito, pero bien profundo en la enseñanza, y esperamos poder ahondar en las Escrituras, encontrar a Cristo, adorar a Dios de corazón. Déjenme comentarles un poquito acerca de los salmos. Si bien ya sabemos que es normalmente poesía hebrea lo que tenemos aquí en los salmos, nuestro pastor nos ha enseñado sobre esto, pero particularmente el Salmo 100 forma parte de un conjunto que son denominados los salmos reales, que esto abarca del Salmo 93 al Salmo 100, que justamente los salmos reales celebran el reinado de Dios. Tradicionalmente este salmo se le atribuye al rey David, aunque, si ustedes observan luego cuando leamos, no precisamente dice que es un salmo de David. Aún así, los estudiosos comparan estos salmos con los salmos que se saben que son de David y se lo atribuyen a él. Y también es interesante justamente este salmo porque muchos de ellos fueron escritos después del periodo post-exílico del pueblo de Israel, de Babilonia, que justamente el pastor en el sermón anterior nos enseñó sobre Nehemías y nos dio un contexto de lo que sucedía con el pueblo de Israel. Habiendo salido de la esclavitud del pueblo babilónico, regresaban para reconstruir Jerusalén, el pueblo, el templo, y donde Esdras tenía una función muy particular, que era justamente de restablecer el lado espiritual, si se quiere. Entonces, estos conjuntos de salmos normalmente son himnos de agradecimiento, son himnos de júbilo, justamente, agradecidos por lo que Dios había hecho. Y esta no es la excepción. Es un himno corto, pero que contiene un llamado poderoso a adorar a Dios como Él es digno. Podemos decir entonces que el Salmo 100 va a responder a 3 preguntas que nos podemos hacer nosotros. ¿Cómo debemos adorar? ¿Por qué debemos adorar? ¿Y a quién debemos adorar? Pero antes de introducirnos en el Salmo, me gustaría hacer la diferencia entre adorar y alabar, porque muchas veces lo podemos confundir o lo usamos de sinónimos, y las Escrituras muestran que son 2 cosas diferentes, aunque una es el resultado de otra. Ahora entiendo al pastor cuando se queja del micrófono. Bien. Entonces, adorar. Podemos decir que adorar es algo interno. Y déjenme expresarle por qué. La Escritura muestra que la adoración es postrarse, rendirse de corazón y someterse a Dios con reverencia. Y esto enfatiza en quién es Dios. La adoración enfatiza en eso, en quién es Dios. Es más interna, reverente y personal. Y alabar, podemos decir que es el resultado de esta adoración interna. Es exaltar, elogiar, declarar las obras de Dios en voz alta, como lo hemos hecho recién. Y como tenemos ejemplo en el Salmo 150. Es expresiva, es visible, es audible y puede hacerse en grupo, como lo hacemos nosotros. Entonces, podemos decir que la alabanza a Dios es el resultado de una adoración genuina a nuestro Dios. Ojo, porque también podemos adorar a Dios de labios hacia afuera y no de corazón. De hecho, las Escrituras nos alertan sobre esto. Pero quiero que vean un ejemplo antes de llegar al Salmo 100 de una adoración genuina. Y simplemente les leo. Un ejemplo de una adoración genuina justamente es un salmo de David, el Salmo 63. Le leo y dice lo siguiente: Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca.
Es un ejemplo de una adoración primeramente interna, expresado luego en alabanza. Entonces, ahora sí, con esto en mente, por favor, acompáñenme al Salmo 100 y vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios allí en el Salmo. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a orar. Bendito Señor, venimos delante de ti para presentarnos como un sacrificio vivo también, Señor, en adoración a tu nombre. Y rogamos, Padre, de que tú nos asistas con tu Santo Espíritu para escudriñar tus Escrituras y que repercutan en nuestros corazones de tal forma que seamos transformados y edificados conforme a la imagen de Cristo para que tu nombre sea exaltado, Señor. Bendice tu palabra, bendice al pueblo hoy reunido, Señor, y abre nuestros corazones para recibir tu enseñanza. En nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, como dijimos, el título del sermón es Adoremos al Señor con alegría y gratitud, porque Jehová justamente es Dios, y eso es lo que queremos ver. Él merece nuestra adoración de forma alegre y con gratitud. Entonces, entrando a nuestro primer punto, adoramos a Dios con alegría. Observen versículo 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Tenemos un llamado en este salmo, un llamado poderoso a cantar, a adorar a Dios de una forma alegre. Una adoración expresiva, justamente, a través de las alabanzas, a través del canto. El primer versículo nos da el mandato claro de entonar cantos a Dios. Pero observen bien que no es solamente un mandato al pueblo de Israel, sino que también a habitantes de toda la tierra, dice. El pueblo de Israel estaba gozoso y feliz de lo que Dios había hecho con ellos. Pero no era solamente el pueblo de Israel que había visto estas maravillas. Las demás naciones estaban observando lo que Dios había hecho con este pueblo. Por eso el salmista dice, todas las naciones, toda la tierra, adoren a Dios. Él es digno de la adoración no solamente de su pueblo escogido, sino de todas las naciones. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El salmista, como le decía, tenía en mente las obras que Dios había hecho para con su pueblo. Deuteronomio 32:43 dice lo siguiente: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Eso es lo que Dios había prometido y eso es lo que Dios había cumplido con el pueblo de Israel, devolviéndole la tierra. Y el salmista recordaba con alegría las obras que Dios había hecho para con él. Seguramente si ustedes recuerdan lo que Dios ha hecho en su vida, no lo van a recordar con tristeza. Lo van a recordar con gozo, con alegría. Si Dios ha salvado sus vidas, si Dios los ha rescatado de la vana manera de vivir, van a recordarlo con gozo, con alegría. Ese es el mandato que tenemos en la Escritura. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Cantad alegres, no con caras largas, no tristes. Cantamos gozosos, recordando las obras que Dios había hecho. Y eso es lo que tenía en su corazón el salmista. Recordaba con gozo, con alegría, las obras de Dios. Y literalmente la frase cantad alegre es un grito de júbilo. No como lamentablemente hoy se utiliza en iglesias que no son sanas o que no es correcta la adoración. Es un grito de júbilo desde el corazón. Realmente es desde lo interior, una adoración que te lleva a expresarlo en forma de grito de júbilo, de adoración. No solamente es una adoración expresiva, sino que también es una adoración servicial. Observen el versículo 2. Servid a Jehová con alegría. La adoración a Dios
también es el servicio fiel con alegría, en reverencia, con una actitud correcta. Un servicio que también adore a Dios, nuestras vidas en el servicio de cada día, y no precisamente en la congregación, en el culto, en tu día a día, en tu responsabilidad como madre, como padre, como hijo, en el rol que te corresponda. Adorar a Dios en el servicio de tu domicilio, en tu casa, en tu lugar de trabajo. Esa es la actitud correcta de la adoración servicial. Es reconocer justamente que somos incapaces, pero entender que es Dios usando nuestras vidas para su gloria. Así como lo hizo con Moisés. Moisés le dijo en el Éxodo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Y Dios qué le respondió? Ve, porque yo estaré contigo. Y esa es la esencia del servicio, y de un servicio que adora a Dios, de que no son nuestros méritos, de que no somos nosotros, de que es Dios por medio de nosotros. Así como utilizó a Moisés y luego a Josué para sacar al pueblo de la esclavitud, también nos usa a nosotros en el servicio de cada día. Especialmente el salmista recordaba esas obras y recordaba el servicio de adoración que tuvieron los patriarcas, que tuvieron las personas que estaban involucradas en la liberación del pueblo. Era Dios usando la vida de estas personas. El Salmo entonces nos exhorta a cantar alegres, a servir con alegría también. Y es una pregunta que nos podemos hacer nosotros también. ¿Cómo es tu adoración? ¿Cómo estás cantando a Dios? ¿Realmente estás alegre? ¿Disfrutás de alabar a Dios? ¿Estás disfrutando del servicio a Dios? ¿Lo estás haciendo con gozo, con alegría? Recuerden las cosas que había pasado el pueblo de Israel. El salmista lo recuerda. Pero no solamente nos exhorta a servir con alegría, sino que también nos llama a estar delante del Señor con regocijo. Observen lo que dice la última parte del verso 2. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuál es tu actitud al acercarte a Dios? ¿Cómo está tu corazón cuando te acercás a adorar a Dios? En lo privado, en tu casa, cuando abrís las Escrituras. Una adoración íntima. Literalmente, venir ante su presencia es estar delante del rostro de Dios. Eso es. Tenemos el privilegio, por los méritos de Cristo, de tener acceso a la mismísima presencia de Dios. No como en la antigüedad de las personas en el templo. Pero esta adoración no sucede así en nuestros corazones si primeramente no reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Somos llamados a cantar a Dios de forma alegre, a servir con alegría, a estar delante de su presencia con regocijo. Pero también queremos observar el siguiente punto, que debemos adorar a Dios por quién es Él. Observen el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Y podemos decir que este versículo es el centro teológico de la adoración en este salmo. Porque la adoración no se trata de tu estado de ánimo, no se trata de lo que vos estés pasando cada día, se trata de quién es Dios. Nuestra adoración está dirigida a Dios. Entonces el salmista nos exhorta y exhorta al pueblo a que reconozcan que Jehová es Dios. Nuestra adoración debe fundamentarse en el conocimiento íntimo de quién es Dios. Se trata de una relación profunda, diaria y continua en nuestra intimidad con Él. Entonces, pensá un segundo, cómo venís el domingo a la reunión. Porque no venimos a llenarnos, como quien dice. Si bien gozamos y disfrutamos del tiempo de comunión, disfrutamos de recibir su palabra, pero venimos a adorar. Venimos a adorar. Venimos a cantar con alegría, con gozo, a servir a nuestro Dios con regocijo. Estamos delante de su presencia, pero recordad que esta adoración
surge desde el interior primeramente. Entonces, somos exhortados a reconocer que Jehová es Dios. Una adoración genuina va a ser eficaz cuando en tu corazón y en la intimidad de tu día a día reconozca quién es Dios y vivas conforme a su palabra. Observen la segunda parte, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el Creador. El salmista está recordando que ese Dios que lo rescató es el Dios Creador. El Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, cantamos. Como criatura del Señor, la humanidad debe adorar a Dios. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano, la creación le rinde culto a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y vos? ¿Y tu corazón está preocupado en el día a día? ¿Te olvidaste quién es Dios? Reconoced que Jehová es Dios, el Dios creador. Y me gusta porque el salmista no solamente reconoce a Dios como creador de la creación, valga la redundancia, sino que también lo identifica con su pueblo. Observen lo que dice el final del versículo 3. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista lo expresa considerando a su pueblo. Fue por amor a su nombre, por amor al nombre de Dios, que Dios mismo redimió a Israel de la esclavitud. Por lo tanto, el Salmo no solo lo expresa a Dios como creador, sino como redentor del pueblo. Eso es lo que está recordando el salmista. Está recordando que su pueblo fue formado por amor de Dios. Ese pueblo fue rescatado porque Dios dijo que lo iba a hacer. Un amor pactual, porque Él prometió que lo iba a hacer. Ese Dios creador no solamente de la creación, sino que creó al pueblo de Israel y lo redimió, lo escogió. Y así también nosotros hoy, porque la Escritura dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, aquellos que somos sus hijos, ¿verdad? Aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es nuestro pastor, observen, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El pueblo anduvo errante tanto tiempo y quien lo pastoreó fue Dios mismo. Eso es lo que está recordando el salmista. El salmista está diciendo, voy a cantar alegremente a Dios por lo que Él hizo, pero por quien es Él. Es el Dios creador el que me guió durante todo este tiempo, el que rescató mi vida, el que puso mis pies sobre peña. ¿Cómo no voy a cantar alegremente a Jehová? ¿Cómo no voy a servirle con alegría, con regocijo? ¿Cómo no me voy a acercar a su presencia con reverencia? ¿Cómo no voy a reconocer que Él es Dios? Él es mi pastor. Dios es el dueño y pastor del pueblo de Israel. Y fue Dios quien preservó la vida de su pueblo. Él fue quien lo guió durante todo el tiempo. A causa de su nombre y de por quién es Él, el salmista le adora reconociendo la soberanía de Dios, siendo obediente a su mandato. En todo tiempo, la reverencia y la adoración nace principalmente cuando obedecemos a la palabra de Dios. Esto nos inclina y nos lleva a rendirnos en adoración a Dios. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Palabras de Jesús, nuestro pastor. Él nos conoce y si somos sus ovejas, le seguimos y obedecemos su palabra. Por lo tanto, no solo adoramos a Dios por quien es Él, sino que también, yendo a nuestro tercer punto, adoramos a Dios conforme a su voluntad. No vamos a adorar a Dios como nosotros creemos que es conveniente. Tenemos mandatos claros de cómo hacerlo. Y hasta acá el salmista viene detallando una adoración interna. Viene detallando una adoración en lo íntimo, delante de la presencia de Dios, estando frente a su rostro. Ahora observen el versículo 4.
adoramos a Dios conforme a su voluntad. Y dice el salmista en el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Las puertas y los atrios no son más que el reflejo del templo en la antigüedad, donde se reunían las personas a adorar a Dios. Ese es el lugar que el pueblo tenía para adorar a Dios. Ese es el lugar que Dios había estipulado para que su pueblo se reúna a adorar a Dios, a bendecirle, a hacer justamente lo que menciona allí, a entrar por sus puertas con acción de gracias. Dios estipuló cómo y dónde debemos adorarle. Pero hoy, bajo el nuevo pacto, no solo las puertas de la iglesia se abren para adorar a Dios, sino que, como dije antes, tenemos acceso al trono de la gracia por los méritos de Cristo. Entonces, también me recuerda esto lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Les leo, si quieren pueden buscarlo, Juan capítulo 4, versículo 20 al 24. Dice lo siguiente: nuestros padres adoraron en este monte, le decía la mujer samaritana, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso mencionaba que en la antigüedad estaban las puertas y los atrios y entraban y adoraban a Dios allí en el templo, pero Cristo dijo, y le dijo a la mujer samaritana, ahora es que ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos al Padre, porque ese templo, la presencia de Dios que estaba allí, ahora habitaba en plenitud en Cristo. Es Cristo Jesús habitando entre nosotros, y es justamente Él quien menciona que busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Pero Dios estableció también que adoremos a Dios, a Él mismo, a su nombre, en la congregación, con los santos. Y esta es la invitación que también tenemos y la exhortación del Salmo. Venid a reunirnos, venir a acercarnos al templo de Dios como iglesia, a adorar a Dios, a adorar su nombre. Y lo hacemos con acciones de gracia, oraciones, alabanzas, las ofrendas, himnos. Esto es justamente lo que estamos haciendo. Estas son las acciones de gracia. La lectura de su palabra. Todo esto debe reflejar la gratitud de Dios desde nuestro interior. Eso es justamente la invitación que tenemos en este salmo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y volvemos otra vez a pensar en nosotros y a recapacitar. Entrás en automático el domingo y te levantás, tenés tu devocional y te acercás a la congregación porque sí, porque tenés que hacerlo. La adoración no es solamente el tiempo donde cantamos canciones, leemos, sino es la preparación de tu corazón de cada día para estar delante de la presencia de Dios. Y podemos decir que es el clímax de esa adoración en tu semana. Reunirte con tus hermanos, reunirte con el pueblo de Dios, con el pueblo que Dios ha escogido por amor a su nombre, a adorarle, a bendecirle, a disfrutar del tiempo de alabanzas, a disfrutar del tiempo de oraciones, al disfrutar del tiempo de comunión los unos con los otros. ¿Cómo entras a los atrios? ¿Cómo entras a la congregación? ¿Cuál es la disposición de tu corazón? Y pasando al último punto, esto nos lleva a entender que debemos adorar a Dios por su carácter. El salmista recuerda el carácter bondadoso de Jehová y lo relaciona directamente a la misericordia de Jehová para con su pueblo.
Observen el versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No solamente adoramos a Dios con alegría, le adoramos a Dios por quién es Él, adoramos a Dios conforme a su voluntad, pero también adoramos a Dios por su carácter. Él es bueno y en gran manera. El Salmo 136, por favor, acompáñenme porque estáis cerquita, quiero leerles algunos versículos simplemente del Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo continúa, resaltando y remarcando la misericordia de Dios. El Salmo muestra los diferentes hechos de Dios, muestra su soberanía, su majestad, sus hechos para con el pueblo de Israel y su fidelidad al pacto realizado a los patriarcas. Ese es el amor de Dios para con su pueblo. La misericordia de Dios está relacionada con el amor al pacto que Dios había hecho a su pueblo. Por eso el salmista recuerda el carácter bondadoso de Dios y misericordioso de Dios de cumplir su pacto, su promesa. Esa es la misericordia de Dios. Y no solamente esto, sino que también remarca que su verdad, por todas las generaciones, una verdad eterna. Su misericordia es eterna y su verdad aún permanece con nosotros. Por lo tanto, el salmista recordaba que sus promesas eran fieles, que sus promesas eran verdad y que iba a cumplir con todo lo que había dicho, porque era el amor del pacto. Dios había prometido redimir al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud y también prometió salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Entonces, el fundamento de la adoración es el carácter inmutable de Dios. El salmista sabía cómo adorar, a quién adorar y por qué adorar. Y eso es lo que nosotros también tenemos que llevarnos a nuestra casa, en nuestros corazones. Saber a quién adoramos, saber por qué le adoramos. Que tus circunstancias no te opaquen y no te nublen la vista, de tal forma que no te dejen ver quién es Dios. Él sigue en su trono. Dios es inmutable. Dios está allí y va a cumplir todas sus promesas. Todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Ahora bien, déjame decirte algo. Una adoración genuina a Dios no es posible si no has nacido de nuevo. Primeramente, como decía el versículo 3, reconocer que Jehová es Dios. Debes reconocer tu condición de pecador para poder reconocer la santidad de Dios. Porque como dije al principio, y Cristo lo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Examina en tu corazón cómo es tu adoración a Dios. Y no hablo del día domingo aquí en el culto, hablo de tu día a día, en tu casa, lo que sos a sola con Dios. ¿Honrás a Dios? ¿Adorás a Dios con tu vida? Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Las puertas para adorar a Dios es Cristo. Si no has nacido de nuevo, considera la persona de Cristo. Él fue quien cargó con nuestros pecados. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Querés rendir tu vida en adoración a Dios? Reconoce que sos pecador. Reconoce que es Dios que demanda santidad. Para llegar a la presencia de Dios, lo hacemos a través de Cristo. Fue Cristo quien pagó por nuestros pecados. No hay manera de adorar a Dios si no es por medio de Cristo.
merecemos el castigo de Dios, pero observen lo que dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y eso es lo que recordaba el salmista. Merecían ser consumidos por la ira de Dios. Merecemos ser consumidos por la ira de Dios. Aún así, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, justamente. Cristo es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Así como Dios redimió al pueblo de Israel, nosotros gozamos de la redención por la obra de Cristo en la cruz. Cristo nos salvó por su misericordia, no por nuestras buenas obras. Todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Tito 3:5 dice, nos salvó, hablando de Cristo, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia que remarca el salmista en el versículo 5. Para siempre es su misericordia, su bondad, su amor, su verdad por todas las generaciones. Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Mira si no tenemos motivo para adorar a Dios. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, adoremos a Dios con alegría. Hagámoslo con gozo. Cantemos a Dios con alegría. Pero eso va a ser expresado de una forma genuina si realmente reconocemos quién es Dios, a quién adoramos y cómo lo hacemos. ¿Estás adorando a Dios en tu diario vivir, pese a las circunstancias que te rodean? ¿Estás sirviendo con gozo a Dios desde el lugar en que Él te puso? ¿Estás sirviendo con gozo? ¿Lo estás haciendo? ¿Dónde está centrada tu adoración? ¿Estás centrada en tu ánimo? ¿En tu día a día? No te olvides quién es Dios. Adoremos a Dios conforme a su voluntad, conforme a lo que Él dijo en su palabra. Ánimo, hermanos, porque adoramos a un Dios fiel. Adoramos a un Dios que va a cumplir todas sus promesas. Adoramos a un Dios que dio a su Hijo por amor a su nombre para la salvación de nuestros pecados, para rescatarnos, para vivir una vida conforme a su voluntad. Ánimo, hermanos, que no decaigan sus corazones, que pese a las circunstancias podamos recordar que nuestro Salvador está en el trono, que no está en la cruz, que no está en la tumba. Adoramos a un Dios vivo, no adoramos a un yeso, no adoramos a una madera. Nuestro Salvador vive. Tenemos motivos para servir con gozo y con alegría. ¿Pasás momentos difíciles? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Tenemos a Cristo Jesús, a la verdad inmutable, al camino, a la verdad, a la vida. Adoremos a Dios por su carácter, que no nos desviemos. El enemigo tiene muchísimas artimañas para hacernos caer, pero que tu vida sea una vida de adoración a Dios. Que tu alabanza surja de un conocimiento íntimo y de una relación tan profunda con Dios, que las personas te vean y digan, wow, así como las naciones vieron lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que las personas que te rodean vean, wow, ¿qué hizo Dios con esta persona? Transformó su vida. Estás pasando momentos malos y aún así hay alegría en tu rostro. No significa que no vamos a tener tristezas, claro que sí. Pero que tu adoración de cada día esté centrada en quién es Dios y no en tu corazón, y no apoyada en nosotros, que somos hombres, pecadores. Entonces, ánimo, adoremos a Dios con alegría y gratitud. Adoramos a un Dios que es 3 veces santo. Entonces, hagámoslo con alegría. Adoremos a Dios por quién es Él. Adoremos a Dios conforme a su voluntad y adoremos a Dios por su carácter. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo debemos adorarte, Dios. Perdona nuestros pecados, Señor, porque tantas veces
ponemos los ojos en nosotros y olvidamos quién eres tú, Señor. Que podamos volver a nuestros hogares transformados por tu palabra, rindiendo nuestras vidas en una adoración continua, Señor. De tal manera que podamos servirte gozosamente, Señor. Usa nuestras vidas para tu gloria, Señor. Y te ruego, Padre, de que tu palabra cabe en lo profundo de nuestros corazones y nos lleve a analizar cómo adoramos a tu nombre, Señor. Que podamos rendir nuestras vidas a tus pies. Y ruego también, Señor, que le des salvación a aquellos que no te conocen, porque la única manera de que te puedan adorar genuinamente, Señor, es que reconozcan que Cristo Jesús es Dios hecho hombre y es nuestro Salvador. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, en nombre del Señor Jesús. Amén.